Esta semana nuestra hiperfijación fue Orton y el mundo de los quién. Durante 7 días estuvimos investigando y analizando la película de forma exhaustiva, y en este video te daremos las mejores curiosidades, trivia, datos perturbadores, lore, cosas sin sentido y escenas eliminadas. Sí, será el Freli infodompeando por 30 minutos sobre Orton y el mundo de los quién. ¡Disfrútenlo! Ya llegamos. Y esto es Al Freli. Para los que no la han visto, Orton, un elefante de gran corazón, descubre una partícula que contiene una civilización entera de personitas llamadas los quién, y se hace amigo de Ned, el alcalde. Sin embargo, los demás animales no creen en la existencia de los quién y tratan de deshacerse de la partícula. Por lo tanto, Orton deberá protegerlos guiado por su firme convicción de que una persona es una persona, no importa cuán pequeña sea. Libro original. La película está basada en el libro homónimo escrito por el Dr. Seuss, pero hay que entender el contexto histórico en el que fue escrito para entender bien su mensaje y no hacer el ridículo como los provida que lo tergiversan como una alegoría antiaborto. Sí, eso es lo que hacen, pero aguántenos, al final les contamos bien ese chisme. Durante la Segunda Guerra Mundial, Seuss fue conocido por crear propaganda en la que representaba a los japoneses de manera despectiva y estereotipada, algo común en aquellos tiempos de guerra. Sus caricaturas ayudaron a alimentar percepciones racistas al grado de que su legado ha sido revisado fuertemente por esto mismo. En 1953, tras la guerra, Seuss realizó un viaje a Japón que cambió profundamente su perspectiva. En Japón, Seuss empatizó con ellos pues vio a personas que habían sufrido bastante por los estragos de la guerra y que solo querían reconstruir sus vidas. ¡Wow! ¿Los japoneses son personas? ¿Quién lo diría? Esta experiencia motivó el mensaje central de Horton Hears a Who, que comúnmente se interpreta como una alegoría de apoyo a naciones menos poderosas y minorías globales, promoviendo el internacionalismo y la cooperación. Orton representa a quienes tienen el poder o privilegio, mientras que el pequeño pueblo de Villa Quién simboliza a aquellos más vulnerables. Su lema, una persona es una persona, no importa cuán pequeña sea, es un llamado a respetar todas las culturas y sociedades, sin importar cuán insignificantes o inferiores puedan parecer, especialmente en tiempos de conflicto. Por esta razón, el libro se destaca por su mensaje de tolerancia, inclusión y justicia, defendiendo que todos, independientemente del tamaño de su privilegio o poder, merecen ser escuchados y protegidos. Al igual que Orton, aquellos en posición de poder o ventaja deben usar su influencia para defender a los más vulnerables o a quienes no tienen voz. Diferencias entre el libro y la película. Siempre suelen existir diferencias entre los libros y sus adaptaciones cinematográficas, y esta película no es la excepción. Dado que el libro infantil del que se basa la película es demasiado corto, se agregaron subtramas para extender la historia. Comenzando con el protagonista, en el libro, Orton es un personaje determinado y de gran corazón, mientras que en la película mantiene esta misma personalidad pero se le agrega que es más cómico y torpe, haciendo tonterías constantemente. Originalmente, el alcalde no tenía que convencer al consejo o al pueblo de Villa Quién sobre la existencia de Orton. Además, en la historia original, el alcalde y Yoyo no eran familia, y toda la trama relacionada con el hecho de que su padre no escucha a Yoyo es completamente exclusiva de la película. En el libro, Rudy es una copia de su madre, simplemente repitiendo todo lo que hace ella. Sin embargo, en la cinta es más curioso y escéptico, harto de la opresión de su madre, al punto que es él quien termina rebelándose en su contra para salvar el trébol. Los villanos también sufrieron cambios. La cangura gruñona es mucho más malvada en la película que en el libro, pues disfruta de atormentar a Orton, tiene un gran ego y abusa de los niños que dice cuidar. Lo mismo con Vlad. Originalmente solo era un águila que aparece y tira el trébol en el campo de flores y ya. Mientras que en la cinta ahora es un buitre que ofrece sus servicios delictivos. Por último, se añadieron nuevos personajes para expandir la historia. Entre ellos está Morton, el ratón y mejor amigo de Orton, junto con todos los niños a los que les da clases. Además, prácticamente todos los quién que tienen nombre, excepto Ned y Yoyo, son personajes que se inventaron para la película. Curiosidades generales. La película toma prestadas algunas tramas de adaptaciones pasadas del libro. Por ejemplo, que Villa Quién no le crea al alcalde cuando los trata de convencer que hay vida más allá de su mundo, es igual que en el especial de los 1970, solo que aquí es un científico. Por otro lado, que Yoyo sea el hijo del alcalde viene del musical Seussical, donde también tiene esta relación padre-hijo. Esta es la primera película animada basada en un libro del Dr. Seuss. La flor que tiene Orton es muy parecida en diseño a las trúfulas.
trúfulas, un árbol muy importante en el Lorax. Probablemente no sean el mismo árbol, porque más adelante vemos todo un campo lleno de estas flores, pero no creo que sea una referencia por parte de Blue Sky. Más bien parece que es cosa del estilo de dibujo de Seuss, pues en el libro el trébol también tiene un diseño parecido a las trúfulas. La película fue criticada por incluir referencias contemporáneas como los Who Phones y Who Space, algo que los mismos directores llegaron a mencionar en los comentarios del director. Sin embargo, esto es algo fiel a lo que haría el Dr. Seuss, pues en sus últimos libros, él llegó a referenciar marcas como General o Electric. Curiosamente, Will Arnett, quien interpretó al buitre de la Era de Hielo 2, en esta cinta prestó su voz al personaje de Vlad. Si tuviera una moneda cada vez que Will Arnett interpreta a un buitre siniestro en una película de Blue Sky, tendría 2, lo cual no es mucho, pero es raro que haya pasado 2 veces. Cuando Orton llega al infinito campo de tréboles, cada una de estas millones de flores es un modelo CGI real. Por esta razón, cada frame de esta escena tomó 3 días. 3 días para renderizarse. Cuando el alcalde le presenta a Orton a los otros quien, uno sostiene una taza de café que dice Who Sky, una sutil referencia a Blue Sky Studios. Un detalle que solo los reales notaron. Resulta que J.G. Quintel, el creador de Regular Show, trabajó como storyboardista para la cinta, como se puede comprobar en los créditos de la película. Blue Sky Studios tenía los derechos del libro Horton Hatches the Egg. Probablemente hubiera sido adaptado como una secuela. Lamentablemente, Disney cerró el estudio en 2021. De haberse producido, la película habría contado la historia de cómo Orton acepta cuidar el huevo de una perezosa pájara. A pesar de las burlas y las tormentas, Orton se mantiene fiel a su promesa. Al final, el huevo eclosiona revelando un elefante ave, mostrando que el esfuerzo y la devoción de Orton dan lugar a algo verdaderamente especial. Referencias a otros libros de Seuss. Blue Sky no solo buscó hacer una gran adaptación, sino también rendir homenaje al legado de Seuss al incluir referencias a sus otras obras. Aquí te contamos las que logramos encontrar. En la escena del desayuno de la familia del alcalde, vemos que están comiendo los huevos verdes del libro Green Eggs and Ham. Por cierto, ojito, que la adaptación de Netflix es una joyita. Si no la han visto, deben hacerlo. Cuando el alcalde le muestra a Yoyo a sus grandes ancestros, uno de ellos es una caricatura del mismísimo Dr. Seuss en el estilo de los Quien. Datazo que está confirmado en los comentarios del director. El mejor amigo de Orton se llama Morton, en referencia al nombre que se le dio al hijo elefante ave de Orton en el show de televisión de marionetas The Bubulous World of Dr. Seuss. En el libro original, este personaje nunca tiene un nombre. Cuando el alcalde camina por Villaquien, saluda a un Quien que hace referencia al gato en el sombrero, pues lleva un sombrero similar al del gato, así como una versión en miniatura de sí mismo bajo el sombrero. Continuando con las referencias a El gato en el sombrero, a lo largo de la cinta, al alcalde se le puede ver con un pez rojo como mascota, muy parecido al que aparece en el libro de El gato en el sombrero. Todos los miembros del ayuntamiento tienen una gran similitud con el Grinch. El amigo imaginario que vive en el trébol de Rudy se llama Thidwick, una referencia al personaje principal del libro Thidwick el alce de gran corazón. Los esquís del alcalde son idénticos a los del gato del libro El gato en el sombrero viene de nuevo. La frase que Orton dice, pienso lo que digo y digo lo que siento. Un elefante siempre es leal al 100%. Está sacada del libro Horton Hatches the Egg, donde repite esta frase constantemente en todo el libro. Cosas sin sentido. No existe un lugar seguro. Empecemos por la base de la trama. Cuando Orton se da cuenta que la partícula no está segura en ningún lugar de la isla, decide llevarla a una flor que está en la cima de una montaña. Ahí debe de ser muy seguro, ¿no? La flor está en lo alto donde nadie puede dañarla. Pues no. De hecho, la partícula ya estaba en una flor en lo alto de una montaña y se fue volando de ahí porque la flor fue empujada por una semilla. Así que realmente la partícula no está segura en ningún lugar. Desperdician recursos valiosos. Cuando Orton empieza a perseguir a la partícula, vemos que molesta a unos monos, por lo que estos se enojan y empiezan a atacarlo con plátanos. Ok, entiendo el estereotipo de que a los monos les gustan los plátanos, pero eso no significa que lo usen para cualquier cosa. ¡Están desperdiciando comida! Es como si nosotros, como humanos, aventáramos dinero para atacar a alguien. Al contrario, hasta les estaríamos haciendo un favor. Vencida por su propia lógica. Si no puedes ver, escuchar o sentir algo, no existe. Todas son salacangura. Que ella no pueda escuchar a los Quien no significa que no existan, porque de hecho Orton sí puede escucharlos. En todo caso, como comentó Valeria PB en Twitch, ella no puede ver, escuchar ni sentir su propio cerebro. Entonces, ¿quiere decir que es una descerebrada? Eso tiene sentido para mí.
Más lógica sin sentido. Cuando Orton trata de comunicarse con los Quien, deduce que tiene que hablar más fuerte porque seguramente las criaturitas no lo pueden escuchar al tener oídos muy pequeños. Esta lógica es sumamente incorrecta, y aquí les explicamos por qué. En pocas palabras, el que un sonido pueda ser escuchado por alguien depende de que ese sonido pueda llegar hasta sus oídos. Por lo tanto, entre más lejos está la fuente de sonido, más difícil es escucharlo porque cada vez va perdiendo más fuerza y no puede llegar hasta allá. El tamaño de los oídos no tiene nada que ver. En el caso de los Quien, se entiende que Orton no puede escucharlos si no hablan fuerte, ya que para ellos la distancia entre Orton y la partícula es muy grande, por lo que necesitan más fuerza para llegar hasta allá. Pero para Orton, la distancia entre él y la partícula es mínima, no necesita gritar. Hasta con susurrar basta, pues la fuerza de su voz, al ser él muy grande, es suficiente para viajar esa distancia. De hecho, es tan efectivo que incluso las ondas de su voz podrían destruir a toda Villa Quien. La física se fue de sabático. Y continuando con el sonido, es muy extraño cómo la voz de Orton solo llega hasta el tubo en la oficina del alcalde, pero nadie más la puede escuchar. Como explicamos en el dato anterior, la voz de Orton es tan fuerte que debería de destruir el lugar, pero como no es así para el bien de la trama, de menos debería de poder ser escuchada por todos los Quien, pues el sonido se esparce por ondas que viajan hacia todas direcciones. El que llegue solamente al tubo implica que la voz está viajando como si se estuviera apuntando como un láser, cosa que no sucede así con el sonido. Pero bueno, esto también es por el bien de la trama. Sin sentido canónico. Luego tenemos un vistazo al mundo de los Quien, y vemos que están todos locos con sus carros con patas y sus patines con zancos. En toda esta vista panorámica, vemos una larga fila de Quienes esperando a entrar a esta casa. A ver, ¿para qué es esta fila? ¿También quieren regar las flores como los Quienes de las ventanas? Tal vez es algo redundante poner algo relacionado a la cultura de los Quien en esa sección de cosas sin sentido, pero se nos hizo muy cagado que incluso los escritores en los comentarios del DVD admiten que no tienen idea de para qué están formados esos Quienes ahí. ¿Cómo sobrevivieron tanto tiempo? Ok, agárrense, que ahora sí vamos a entrar a lo mero bueno. La trama de la cinta es que Orton tiene que proteger a Villa Quien, pues al ser tan diminutos, son muy sensibles ante cualquier pequeña acción que suceda en el mundo de Orton. Vale, con esto en mente, es muy increíble que toda la quienidad, por no decir humanidad, haya podido sobrevivir en esta partícula tanto tiempo, porque no crean que nomás han estado ahí un par de años. Primero, quitemos de la mesa la posibilidad de que en Villa Quien, al ser tan pequeña, las leyes de la física cambian, como en Ant-Man, y el tiempo se distorsiona de manera que para los Quien el tiempo pasa más rápido que para Orton. Esa idea se descarta al ver cómo a lo largo de la peli, Orton y el alcalde se comunican en tiempo real, así que el tiempo de los Quien es exactamente el mismo que el de Orton. Ahora, en esta escena, vemos que, al menos la familia del alcalde, ha estado presente desde hace muchos años. Cada uno de estos cuadros representa un alcalde, y como el puesto se hereda de padre a hijo, eso quiere decir que cada uno de estos cuadros es una generación. Nada más contando a puro ojo los cuadros de la pared y techo de la izquierda, alcancé a contar unos 120 cuadros, que deben de ser más, pero mantengámoslo simple. Según ChatGPT, asumiendo que en promedio una generación equivale a unos 27.5 años, entonces, en 120 generaciones son 3.300 años. Multiplicado por 2 tomando los cuadros de la pared derecha, sería el doble. 6.600 años de quienidad viviendo en esa partícula. ¿Alguien me quiere explicar cómo cacas esa partícula sobrevivió más de 6.000 años sin sufrir daños? No se olviden que la trama de esta película se mueve por la supuesta fragilidad de esta partícula. Que un golpecito aquí era un terremoto allá. Y ok, está bien. Tal vez esos años no fueron fáciles. Sí sufrieron daños, pero pudieron sobrevivir porque ¿cómo se reproducen estos cabrones? Pero hay otro pequeño detalle. En la cinta nos dicen que están por cumplir 100 gloriosos años de felicidad y armonía en Villa Quien. 100 años de felicidad y armonía. ¿Qué? ¿Cómo? En serio, alguien dígame cómo. Esperen, creo que ya sé cómo. Tiene que ser por la enorme negación de los Quien. Lo más seguro es que esos supuestos 100 años de felicidad y armonía no son reales, pues a lo largo de la peli vemos que los Quien tienen una excepcional capacidad para aplicar la negación hasta en los escenarios más absurdos. Acá los vemos muy tranquilos, cuando para este punto Orton ya ha causado un montón de terremotos que solo el alcalde parece notar. Y bueno, dándoles el beneficio de la duda, los terremotos son impredecibles, ¿no? No hay mucho que puedan hacer para combatirlos. No tiene caso preocuparse, supongo. Pero, ¿qué me dicen de esto? Eso es absolutamente imposible. ¿Noche? No.
Día. Noche, día, noche, día, noche, día, noche, día, noche, día, noche. ¿En serio? ¿Orton está haciendo que el día pase a noche en segundos y los quién se están riendo? Los terremotos de Schrödinger. Bueno, tampoco podemos juzgar tan duramente a los quién, pues ni siquiera la narrativa de la historia tiene coherencia. A lo largo de toda la cinta, Orton hace un montón de movimientos que a veces sí afectan a los quién y a veces no. Por ejemplo, cuando logra cruzar el puente, de la nada, se pone a bailar y eso no parece afectar a los quién. Pero más tarde, cuando Orton vuelve a bailar, ahora por haber encontrado la flor entre todo el campo gigante de flores, ahí sí el baile causa temblores y el alcalde le pide que se detenga. ¿Cuál es la lógica de cuándo tienen temblores y cuándo no? Con los niños no. La principal antagonista, la cangura, sostiene que según quiere proteger a los niños de las locuras de Orton al decir que hay personitas en la partícula porque por alguna razón es malo tener imaginación. Pero no hay nada más hipócrita que decir esto cuando literalmente llega pateando a uno de los niños. Y no solo eso, luego llega hasta a contratar a un sicario para acabar con la flor de Orton. Claro, los niños van a estar muy seguros con un buitre asesino volando por ahí. La única explicación sería que nada más está instrumentalizando a las infancias para imponer su fascismo, pero no lo sé. Olvidó sus valores. Una de las características principales de Orton es que se preocupa por todos los seres vivos, incluso los que son tan diminutos como los quién. Por esto, lo vemos durante toda la peli hacer hasta lo imposible para protegerlos, como por ejemplo, arrancar 3 millones de flores solamente para encontrar la partícula. Pero, esperen, ¿esas 3 millones de flores no estaban vivas? Pues seguro Orton consideraría que sí, ya que anteriormente lo habíamos visto preocuparse también por las plantas. Parece que por un momento se le olvidó sus propios valores y principios. Nuestra comunidad tiene estándares, Horton. Los estándares. Son caricaturas. Y para finalizar terminamos con una escena que los escritores decidieron poner para recordarle a la audiencia que se trata de una historia de ficción. La escena final, donde una turba enfurecida en medio de la adrenalina se detiene a escuchar y rectifica cuando se da cuenta de que se equivocó, está claramente sacada de un cuento de hadas. Y ni hablar de cómo la conservadora extremista también se redime de un momento a otro. Sí, como si estas cosas pasaran. Datos perturbadores. El grito misterioso. Toda la trama empieza porque Orton escucha un grito de auxilio proveniente de la partícula. Lo raro es que en el resto de la peli vemos cómo el alcalde usa el tubo para que Orton lo pueda escuchar, y ese tubo no estaba habilitado para hablar con Orton hasta que el elefante le grita a la partícula. Pero este primer grito sucede mucho antes de que Orton le grite. Entonces, ¿qué cosa tan terrible le pasó a algún quien al inicio de la cinta para que su grito de ayuda sea tan fuerte que Orton pudo escucharlo sin usar el tubo? Bueno, más adelante vemos que el grito del alcalde cuando se engrapa la frente sí fue lo suficientemente fuerte para que Orton lo escuchara sin usar el tubo. Tal vez el primer grito fue porque el alcalde ya se había engrapado antes. Digo, su asistente se ve muy acostumbrada a esto, así que no suena tan descabellado. Terror cósmico. Creo que una de las cosas más destacables de esta película es el tema de la partícula. Solo pónganse en los zapatos del alcalde. Estás viviendo un día más de tu vida cuando, de repente, escuchas una voz que no es de este mundo. Es la voz de un ser cósmico quien te informa que todo tu mundo no es más que una insignificante partícula, un grano de arena en una playa infinita. Te das cuenta de que tu existencia es tan frágil, vulnerable a la voluntad de este ser gigantesco que podría aplastarte con un simple suspiro. Y aunque este ser no es malvado, su torpeza es aterradora. Un movimiento inadvertido podría destruir tu mundo y él ni siquiera se daría cuenta. Pero el tormento no termina aquí. Resulta que el mundo de ese ser gigantesco, a su vez, también es una partícula en un grano de polvo en un universo aún más colosal. La escalera de la existencia se pierde en la oscuridad y te sientes atrapado en una serie interminable de matrioscas cósmicas. No le importan sus hijas. Cuando conocemos a la familia del alcalde, es imposible no asombrarse por la cantidad de hijas que tiene. 96. En esta misma escena, nos explican que, para poder atender a todas sus hijas, el alcalde les dedica 12 segundos a cada una todos los días. De primera vista parece entendible. Claro, son tantas hijas que es lógico que solo pueda darles 12 segundos, pues las 24 horas del día no son suficientes para atender a tantas, es lo que uno piensa la primera vez. Pero yo saqué la calculadora, y déjenme decirles que
que esto es realmente indignante. 12 segundos por 96 dan 1152 segundos. Eso parece mucho, ¿no? Pues no. 1152 segundos dividido entre 60 para traducirlo a minutos es 19.2 minutos. Eso es todo lo que el alcalde le dedica al día a su familia. Pero aguanta, que aquí mismo podemos ver que ni siquiera son esos 19 minutos completos, pues con algunas de sus hijas atiende a 2 al mismo tiempo. Eso reduce todavía más esos 19 minutos. 20 minutos al día no son suficientes ni siquiera para un solo niño. Ahora imagínate para 96. Pobres niñas, ya aparecen de la TAM con tremenda ausencia paterna que están sufriendo. Pobre Rudy. Ok, entiendo que probablemente el alcalde y luego todos los quien debieron de haberla pasado muy mal sabiendo que todo su mundo se puede destruir con un parpadeo, pero aún así, me atrevería a decir que nadie, ningún otro personaje la pasó peor que el pobre Rudy. El pobrecito nene tiene a la peor mamá del mundo y está obligado a pasar las 24 horas con ella. No puede tener amiguitos de su edad y tiene que conformarse con verlos jugar desde lejos. Todos se están divirtiendo con sus flores imaginando que hay mundos pequeñitos en ellas. Rudy, intentando encajar de alguna forma, también toma su propia flor y juega solito, imaginando que su mejor amigo vive ahí, pues no puede tener amigos de verdad. Pero, ¿qué pasa cuando su mamá lo ve imitando a otros niños? Le arrebata su flor y sin importarle cuánto le ruegue su hijo, la destruye enfrente de él. Destruye el único amigo que tiene, aunque sea imaginario, y luego cínicamente se jacta de que solo quiere lo mejor para él. Alguien saque de ahí a mi Rudy, por favor. Literalmente gritaban por sus vidas. Ninguna otra escena de esta peli me hizo sentir tanto nervio y hasta sudar que esta escena del final. Es una situación realmente perturbadora que solamente no se siente así por ser una cinta dirigida a niños. Solo hagan consciente qué es lo que está sucediendo aquí. Esta señora psicópata, por sus ovarios, está sosteniendo en su mano a toda una civilización, amenazando con dejarla caer en aceite hirviendo. Estos seres están muy conscientes de lo que está sucediendo y no pueden hacer mucho más que gritar hasta desgarrar sus gargantas y rogar porque alguien sea capaz de escuchar sus súplicas. Como bien lo señaló Valeria PB, literalmente estaban gritando por sus vidas. Y no solamente ellos están sufriendo esa agonía. Orton, quien es el único capaz de escucharlos claramente por su agudo sentido del oído, no puede hacer nada para convencer a estos sádicos enfermos de no cometer un genocidio. Lo tienen amarrado justo enfrente de la psicópata para que pueda presenciar en primera fila y con la desesperación e impotencia acumuladas cómo masacran a quienes juró proteger. Contenido descartado. Como en anteriores cintas de Blue Sky, Orton y el mundo de los Quién tiene bastantes escenas eliminadas. Lo sorprendente es que hubo dos grandes cambios, la historia de Yo-Yo y el final. Empecemos con Yo-Yo, pues es el favorito del fandom. Sí, esta película tiene fandom, aunque solo sean 5 personas. En la versión original, Yo-Yo iba a tener un papel mucho más importante. Había una escena eliminada donde Yo-Yo se postulaba como presidente de la escuela. Pasa al escenario para dar un discurso escrito por su papá, donde dice que a pesar de ser pequeño, tiene grandes ideas. Esto es su papá intentando compensar que Yo-Yo es pequeño en vez de aceptarlo tal y como es. Mientras tanto, Orton está peleando con unas hormigas y sin querer mueve la partícula, dejando a Yo-Yo en ridículo frente a todos. En la otra escena descartada vemos que Yo-Yo sabía que estaba sucediendo cosas extrañas y quería contárselo a su padre. Aquí descubre a su padre hablando con Orton. El alcalde quiere seguir engañando a Yo-Yo, pero Orton le dice que debería decirle la verdad a su hijo y a todo el pueblo. Yo-Yo necesita que su papá escuche lo que tiene que decir, pero el alcalde no confía en su hijo y se marcha. Ok, prepárense porque esta es probablemente la curiosidad más interesante de toda nuestra investigación. Ahí les va. Originalmente, los animales tendrían sus propias casitas. Orton también tendría una del mismo tamaño, pero como es muy pequeña, solo le cabía a la cabeza. Esto para mostrar que no encajaba en aquel lugar. Bueno, pues la mamá canguro le pediría a los changos que se llevaran la casita de Orton lejos de la selva y luego queman su casa. Sí, así como lo oyen. La canguro quemaba la casa de Orton solo porque estaba hablando con una partícula. Después, la cinta tendría un final agridulce, donde Orton llegaría a la cima de la montaña Null, dejaría la partícula en una flor y se despediría de los Quién para siempre. Triste, regresaba a la selva, donde descubrimos que la cangura y los demás animales reconstruyeron su hogar y habían plantado un jardín de tréboles rosas como símbolo de su bondad. Al final eliminaron estas escenas porque sintieron que era demasiado que la cangura quemara la casa de Orton, sobre todo porque al final tenía que redimirse.
unirse. Por otro lado, del final, los directores comentaron que no era necesario que Orton y los Kien se separaran, pues se habían convertido en grandes amigos. Por esta razón, descartaron su final agridulce por el típico final donde todos los personajes terminan bailando y cantando. Material promocional. En el material promocional pasa algo bastante divertido, y es que los Kien están del tamaño de Orton y los demás animales. Rompe con la premisa de la película, además de que se ve rarísimo. Pero de todos, este es el póster más descarado porque hasta están interactuando. Un artista de Blue Sky tomó los modelos de estos personajes, puso al alcalde cargando a Orton y lo renderizó. Sabía lo que estaba haciendo y le valió. Entiendo que los pósters necesitan mostrar bien a los personajes, pero había formas más creativas de hacerlo. Por ejemplo, encontré este que refleja muy bien la diferencia de tamaño, aunque está mucho mejor este arte conceptual, que en mi opinión debió haber sido el póster oficial. Es una increíble ilustración, es impactante, la perspectiva es dinámica y lo más importante, deja claro de qué va la película. Normalmente, en esa sección destacamos los pósters más curiosos. Bueno, pues para esta película sus pósters destacan por ser malísimos. Y acá están los que a mi parecer fueron los peores. El primero tiene a Orton cruzando un puente, que es de una escena irrelevante. Abajo vemos a Morton con una bebida de coco, personaje que apenas ya aparece. Y al buitre, que ni siquiera es el villano principal. Deberían haber puesto a la canguro. Y el otro es este. No, bueno, acá ya dijeron, ¿y para qué poner a Orton? Mira, me gusta que el póster retrata un momento importante de la historia, cuando los Kien gritan para ser escuchados, pero lo hicieron de la forma más aburrida posible, con una composición plana y sosa. Además, ¿por qué en el centro está un PNG de la mamá con los brazos cruzados? Ella sale como 5 minutos en toda la película. ¿En serio? ¿Por qué? Polémica de aborto. Y en nuestra nueva y favorita sección de polémica, inaugurada por Monster House, resulta que esta cinta tuvo una polémica bastante fuertecita y es sobre Orton y el aborto. Sí. Todo se desató por la frase, una persona es una persona, no importa lo pequeña que sea. Creo que ya pueden ver por dónde va la cosa, ¿no? Resulta que desde los 80s, algunos grupos pro vida han usado este lema para su discurso. Bueno, 30 años después, en el 2008, durante la premiere de la película en Los Ángeles, algunos manifestantes pro vida se infiltraron al evento y, cuando Orton dice la icónica frase, estos manifestantes comenzaron a gritar en la sala. Esto incomodó a los asistentes, que incluía a los actores, así como directores y compositores de la cinta. Entre ellos se encontraba también Audrey Giesel, la esposa de Sus, y Carl Sobel, su abogado. Un grupo pro vida, liderado por Christy Burton, dijo que planeaban usar las playeras de Orton con la frase "una persona es una persona, no importa lo pequeño que sea", mientras recolectaban firmas para aprobar una ley que dictara que la vida comienza en la concepción. Sin embargo, el abogado declaró que a Sus no le agradaba que usaran sus personajes y frases para avanzar sus agendas políticas. Por esta razón, Christy Burton, la pro vida, pidió permiso legal al abogado de Sus para usar la frase en su campaña, pero nunca recibieron respuesta de su parte. O sea, el abogado simplemente ignoró sus llamadas. Frelis, hasta acá llega el video del día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final. Fueron días de investigar, escribir y editar este video, así que de corazón esperemos que les haya gustado. Recuerden que pueden apoyarnos con un like, suscríbanse y píquenle a la campanita para que YouTube les avise cuando subamos nuestro siguiente video. También síganos en Instagram, estamos como Freli227 y en Twitch cada semana estamos reaccionando a películas y series. Acá les dejamos nuestros anteriores videos del Club de Películas. Los queremos mucho, adiós.